Vamos con los saludos entonces para Juan Gavito, buen día. Emiliano y audiencia, buen día. Gonzalo Baroni, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gabriel Mazarovich, acércate al micrófono. Muy buenos días, estaba sirviendo el café, que es una de mis tareas acá. Anda distribuyendo agua y café. Sí. Y saludos también para Ovenir Sartú, que ya se suma. Vamos al primero de nuestros temas, este que fue una especie de golpe el sábado por la tarde en Uruguay. El Ministerio de Salud Pública confirmó el primer caso de dengue autóctono en nuestro país, detectado en una mujer de 31 años que vive en la zona de Pocitos, en Montevideo. El titular de la cartera, Jorge Basso, señaló en conferencia de prensa que Uruguay está preparado para afrontar esta situación. No es una situación que a nosotros nos encuentre desprevenido. Nosotros de alguna forma, en el correr de los años hemos visto cada vez más próximo esta situación, incluso en la propia región y en las zonas muy limítrofes a nuestro país. Hay un carácter endemo-epidémico de estas enfermedades. El número de personas que viajan se ha incrementado muy fuertemente en esta época del año. Tenemos casos importados algo superiores a los años anteriores. En fin, era una situación que estaba dentro de nuestras previsiones que pudiera darse. A partir de hoy, los equipos de trabajo del Ministerio y de la Intendencia de Montevideo van a realizar fumigaciones localizadas en el barrio, en la zona del barrio donde reside esta paciente afectada. Sobre eso volveremos dentro de un rato, a las 10 de la mañana, con Rosario, que va a estar siguiendo esa actividad. Pero ahora me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Quién empieza, Juan? ¿Cómo no? Bueno, lo vemos con preocupación, como no puede ser de otra manera. Aunque esperemos que, como en el fútbol, ¿no?, todavía matemáticamente tenemos chance, si es que este segundo análisis diera negativo. Pero fuera de esta broma, empecemos para mí por lo positivo, que es la transparencia. Es muy bueno que haya información, que haya fluidez y acceso a la información, que se pueda saber lo que está pasando. Eso creo que lo ha hecho bien el gobierno. Lo segundo es un poco la paradoja de que se da este primer caso, primero en una zona no periférica ni pobre y que teóricamente debería tener todos sus servicios en condiciones y las personas bien atendidas desde el punto de vista sanitario, como es Pocitos. Y segundo, que se da bajo la presidencia de un médico, nada menos, ¿no? Y yo creo que el médico... ¿Cómo bajo la presidencia de un médico? Tabaré. El doctor Tabaré Vázquez. Ahora entendí, ahora sí, mirá por dónde iba. Está bien, el doctor Vázquez, cuando los temas lo sensibilizan, le gustan o los conoce, se pone las pilas y va para adelante, como lo hizo en materia de cigarrillo, y yo espero que haga lo mismo ahora. Entonces, esas tres reflexiones iniciales. Ahora, lo que no veo tan bien es la parte preventiva. Más allá de que yo no soy un especialista, soy un ciudadano como ustedes, y hace años que, por ejemplo, en materia de barreras sanitarias para la parte productiva, agropecuaria, te hacen llenar un formulario, te dicen si traes cosas, e incluso te las destruyen. Teníamos los famosos... Las alfombritas. Las alfombritas. O sea, vi una preocupación durante años en Uruguay muy fuerte en eso y no tan fuerte en esta materia, que yo no sé si es que estábamos convencidos de que a la Suiza de América el dengue no iba a llegar nunca, pero quizá ahí no bajó la guardia. Incluso viajando en avión todos vemos cómo las compañías fumigaban, digamos, todo a lo largo de la ventilación, y no por disposición nacional, sino por disposición de los países de destino, aun cuando salieran los vuelos desde Uruguay. No he visto en lo previo esa determinación. No digo que esto sea la causa, lo señalo simplemente como una cuestión. Y por último, digo que me parece bien que se recomiende y se insista con lo que tenemos que hacer los ciudadanos y los particulares en nuestras casas, en nuestros fondos, pero deja mucho que desear lo que hace el gobierno nacional y el gobierno departamental, en este caso de Montevideo, con sus propios bienes. Es decir, ¿a qué estás aludiendo ahí? Que hace pocos días tuvimos que llamar al ejército para juntar a la basura. Vemos que alrededor de las volquetas hay cantidad de cacharros y tiraderos y bolsitas de nylon a vuelta que están días y días o meses. Vemos las bocas de tormenta acá en el centro
congestionadas, vemos las cunetas no limpias, más allá de que sea, según la Intendencia, una obligación del vecino, pero tampoco la Intendencia controla. Quiere decir que el gobierno nos dice a nosotros lo que hay que hacer, pero no toma su propia medicina. Gabriel. Bien, yo coincido, creo que lo primero es destacar el tema de la transparencia y la información. Debe ser así, no es que sea un mérito extraordinario, pero me parece que está bien que lo sea, porque para enfrentar estos casos es fundamental, primero estar muy bien informado, evitar la alarma y la manija, que a nada conduce, y yo recuerdo, por ejemplo, el caso cuando la famosa gripe que había acá, que fue una cosa que teníamos hasta contadores en los informativos de televisión de cuántos casos de gripe y muertos había en el mundo, y terminó gente con tapabocas en los shopping y con cosas, y en realidad... ¿De qué gripe estás hablando ahí? Creo que era la porcina, que era la pandemia de la humanidad que se iba a comer el mundo, y que teníamos, los informativos de televisión se inauguraban con contadores de cuántos muertos había. Hemos tenido varias alarmas en los últimos años. Yo lo que digo es que me parece que tenemos que tener mucho cuidado, se está cubriendo, la información que se dio sobre este tema en los medios inmediata fue muy buena, la verdad que uno lee las notas y las cosas que se plantearon, o sea, yo que soy muy crítico de esas cosas, hay que reconocerlo. Creo que en esto hay una cuestión que es bien importante, que es informar sobre la gravedad y desmistificar, ¿no? ¿En qué sentido desmistificar? Claro, en el sentido de que uno a veces en sectores enteros todavía se habla de dengue y de cosas y parece que fuera una enfermedad de las selvas profundas africanas que te va a picar y te vas a morir, y que no hay nada en el... O sea, todos los países de América Latina, de América entera, salvo nosotros y Canadá, tienen hace años dengue, endémico además, y se necesita trabajar mucho con la población. Es cierto lo que dice Juan, el Estado, además de informar, tiene que actuar en sus propios bienes y en su propia conducta, y hacerlo, y dar el ejemplo en lo que tiene que hacer, pero es imprescindible la acción de los ciudadanos. O sea, nosotros, una cuestión que se transforma rápidamente en epidémica, que es lo que puede pasar con una enfermedad de este tipo, tiene que ver con la acción consciente de los ciudadanos para controlarnos y para ayudarnos a hacer las cosas. No hay manera de que alguien mágicamente haga todo lo que es necesario hacer, y me parece que es eso, hay que estar muy informado. Ojalá... ya había una buena nota que sacó el Observador, que recuerda que hace unos años atrás se había dado un caso y después fue uno de Salto, y resulta que después fue y no fue. Pero independientemente, a ver, dengue no autóctono hay, y tenemos en la frontera casos de 1,5 millones en Brasil, cada vez más casos, en Paraguay también, en Argentina también. Es decir, hay que seguir tomando todas esas precauciones. Hay mucho movimiento turístico en la región, enorme, ¿no? Entonces, enorme, de ida y de venida. Claro, por ejemplo, los turistas brasileños que han venido en gran cantidad y que han sido muy bienvenidos por el sector acá, bueno, de algún modo podían ser transmisores del dengue. Y los miles de uruguayos que fueron a Brasil, ¿no? Claro. Y volvieron, que son una cantidad. Entonces, me parece que es por ahí, ¿no? Mucha información, mucha tranquilidad también, y acá jorobábamos, las cosas que recomiendan es tirar los cacharros y tirar el agua, eso es una tarea, y llama la atención, si muestra la dimensión que va a tener esto y que no hay nadie a salvo, el sentido de que no se da en un barrio que tiene que ver con lo social y también tiene que ver con lo edilicio, ¿no? Porque uno tenía a pensar que donde hay parques más grandes, enormes, yo vivo en Capurro, a 2 cuadras del arroyo Miguelete y del Prado, hay nubes de mosquitos de tarde, por más que fumigan permanentemente ahí. Y uno tendría que pensar que ahí de repente estábamos más expuestos, y sin embargo no. Los oyentes pueden estar confundidos y no darse cuenta de en qué zona de Pocitos es esta esquina que mencionamos, Achiras y Lorenzo Pérez, que es la zona donde vive esta paciente afectada. Achiras y Lorenzo Pérez. Para que se hagan una idea, en la Rambla de Pocitos, el Club Banco República, bueno, a unas poquitas 5 cuadras para adentro, digamos, ¿no? 5 cuadras para arriba, esa es la zona donde se produjo este caso. Sí, también puede ser que a ella le haya picado un mosquito en otra zona de la ciudad donde fue a pasear también, o sea, hay infinitas cosas, claro, pero lo que digo que pero tiene que ver con eso. A raíz de lo que decías, Gabriel, llega este mensaje de Marce que dice: Pocitos tiene grandes focos de agua estancada. Por ejemplo, en lo que fue la piscina del ex Club Banco Comercial.
Ahí estamos hablando de La Rambla y Luis Alberto Herrera. Es un edificio que ahora está vacío, donde creo que se va a desarrollar un proyecto inmobiliario, pero el club comercial como tal no existe más. Bueno, esa piscina parece que es un problema que fue denunciado hace semanas a la Intendencia por los vecinos y no ha ocurrido nada. Sí, las azoteas también de las obras inconclusas, de los esqueletos, en fin. Después ahí, a propósito de lo que señalaba Gabito, una corrección. Adriana del Pinar dice que si subís en Río de Janeiro a un avión, la azafata fumiga y dice que es por disposición del gobierno uruguayo. Bien, pero yo pensaba eso mismo desde hace años. Yo estoy hablando de anécdotas de 20 años a esta fecha y enfatizaba que vi mucho más énfasis en proteger la producción, lo cual me parece muy bien, que en proteger la salud humana. Adriana dice que esto no es nuevo, habría que ubicar exactamente la fecha en que comenzó, pero bueno, ella es testigo de esto. Seguimos, Gonzalo. Sí, yo creo que esto gran parte más que del Estado es un tema ciudadano. Es un tema ciudadano en esta enfermedad que se lo transmite un mosquito, pero que lo podemos evitar que se críe ese tipo de mosquito en especial. Hay que aclarar que no todo el mundo lo tiene muy presente, pero no son todos los mosquitos los que pueden transmitir esto. Es el Aedes aegypti que hemos visto varias campañas en la televisión, hemos escuchado en la radio, lo hemos visto en diarios y revistas. Hay que vaciar los latones, no hay que dejar agua estancada, hay que tener cuidado con agua que en algunos lugares, como bien decía Juan, en los esqueletos de los edificios, que eso ahí sí entraría el tema ya hasta de la intendencia departamental. Una aclaración más, la fumigación solo mata a los mosquitos que están vivos. Los cientos de larvas que se están produciendo, eso no lo estaría matando, que en realidad la reproducción es mucho más grande. Yo lo que quería destacar, en realidad, porque al no ser experto en este tema, ni mucho menos, aclarar de que esta enfermedad, y así como tantas otras, es como que es un métier o es algo de todos los ciudadanos, es algo que todos tenemos que tener presente. Es un tema cultural, la basura también es lo mismo, hay otras enfermedades que se transmiten por la basura, pero vemos todos los días como gente baja el vidrio y tira basura por la ventana, como tira fuera del contenedor de basura. Acá es el tema del agua, que hay lugares que nosotros no podemos controlar, pero hay otro montón de lugares que nosotros sí los podemos controlar. Entonces, tenemos que tener cuidado. Después, algo que me sorprendió desde el Ministerio de Salud Pública, cuando la directora de epidemiología agarra y dice... El dengue vino para quedarse. Eso es alarmista. Eso es alarmista, más allá de que pueda ser una frase que tenga asidero, que tenga certeza, porque en toda la región hay dengue hace rato aparte. Nosotros veníamos zafando, entre comillas, o veníamos, por suerte, rezagados en el tema, porque en Uruguay siempre llega todo tarde. Pero no puedes decir, sí, hasta los mosquitos llegan tarde, no puedes decir, el dengue vino para quedarse, y después escuchás, la gente que trabaja en la farmacia dice, están agotados los aerosoles de estos sí, los OFF, que es una marca en especial, pero esos, los antimosquitos, ya, o sea, el sábado pasó y ayer domingo ya no había en ninguna farmacia los spray estos que te evitan que los mosquitos se te arrimen. Repelente, vamos a decir. Repelente, no me salía la palabra, gracias Juan. Entonces, hay que tener cuidado, la población, aparte que haya sido en Positos, me parece que repercute un poco más. Oenir. Sí, yo, digo, creo que está bueno que se eviten enfermedades y se hagan prevenciones. Ahora, a mí me sorprende una cosa, es de que hace años vivimos permanentemente bajo la amenaza casi siniestra de una especie de invasión extraterrestre, que puede ser de la gripe aviar, la gripe del chancho, el dengue, el cólera, no sé. Es decir, permanentemente bajo la alerta de alguna tragedia sanitaria espantosa. Va por el mismo lado que Gabriel mencionó algo de eso. Sí, un poco por ese lado. Yo no culpo de esto al gobierno, creo que hay una lógica que no sé exactamente qué responde, por el cual no sé si es que es buen negocio desde el punto de vista de la prensa, no sé si facilita porque concentra la atención pública en temas sanitarios y no en otros. No sé si es un negocio para vender repelente, alcohol en gel y toda clase de productos farmacéuticos, no lo sé. Sé que me parece una lógica un poco manipuladora, el que permanentemente tengamos que vivir alerta ante circunstancias supuestamente contagios, supuestamente masivos, trágicos y no sé cuánto, que o no se producen o cuando se producen no tienen mayor entidad. Es decir, aparentemente todo el drama se reduce a una persona picada que ya está en la casa, que no tiene mayor
consecuencia. Eso que tú estás marcando, yo como periodista me lo he preguntado varias veces, porque por cuántas de estas he pasado, por cuántas ha pasado este programa, ¿no? Ahora, ojo, en general están de por medio organismos internacionales dedicados a la salud, la OPS, la Organización Mundial de la Salud, no son inventos de los medios ni de los laboratorios. No. Hay organizaciones serias. Bueno, que el mundo se ha dado para manejar los temas de salud que plantean estos riesgos, estas advertencias. Yo tengo mis dudas sobre la seriedad de algunos organismos, de casi todos los organismos internacionales, diría, ¿no? Es decir, filosóficamente. No es filosófico, claro, es empírico, es empírico, no, es empírico. Uno ve a veces los manejos de la información, las versiones sobre los hechos internacionales, y realmente, de la ONU para abajo, ¿no? Es decir, yo cuántas veces veo que el discurso de la ONU y te dicen no, porque acá estamos combatiendo no sé qué, y vos sabés que están interviniendo para generar el problema que dicen estar combatiendo. Así que realmente yo no quiero hacer con esto una cuestión conspiranoica, pero algo, es decir, no es posible que permanentemente vivamos en una especie de crisis sanitaria global que nos va a exterminar y que después no pasa nada y viene inmediatamente otra y con la misma locura estamos. Y en esto creo que sí contribuye además, y me parece especialmente sospechoso, el discurso castrense. ¿Cómo castrense? Claro, es la guerra contra el dengue. Es decir, tenemos que defender las fronteras, tenemos que evitar que entre, acá no pasarán. Es una lógica militar, un discurso militar, que no cuadra con un problema sanitario. Si lo que tiene, pero preguntarle a Dilma Rousseff. ¿Sí? No, bueno, pero no quiero hacer con esto, política menor. No digo que tú lo hagas. Yo no quiero atribuir a nadie en particular, porque además veo que es global, es como dice Emiliano. Es un discurso que adoptan los organismos internacionales y que se reproduce por todos lados. Y a mí me parece que como medios de prensa deberíamos ser un poco más analíticos y críticos de que no es posible vivir permanentemente en alarmas de cosas que después no ocurren o no tienen mayor gravedad. Desde la audiencia llegan comentarios como no minimicen, el dengue puede ser mortal. Sí, está bien, y los accidentes de tránsito también, y no estamos en guerra contra el tránsito, contra los autos. Digo, la gente muere en muchas cosas, los rayos también. Digo, me parece que hay una cuestión un poco obsesiva con el tema. Digo, no es que lo quiera minimizar, no lo minimizo. Lo que pido es que se trate, en todo caso, como un problema razonable, no es una catástrofe de la que vamos a morir. Hoy van a morir varias personas en accidente de tránsito, y seguramente alguna en algún hecho violento de otro tipo, delictivo, no sé qué, y bueno. Son cosas que pasan y bueno, hay que evitarlas, prevenirlas. Lo que no me parece lógico es que volvamos loca a la población permanentemente a la población del mundo, ¿no? Con una alarma un poco infundada. Una cosa, el dengue tratado a tiempo, estoy de acuerdo con el oyente, no hay que minimizar, pero algunas cosas que me pasó al haber leído y al haber buscado en internet un poco más de información. Hay cuatro tipos de dengue, que eso está en una de las notas que nos arrimaron, pero a su vez esos 4 tipos de dengue, si te picó uno y después te volvió a picar otro, no generaste inmunidad con eso. O sea, hay que tener cuidado. Y aparte, si el dengue es... haber tenido uno no te genera inmunidad para los otros. No te inhibe de que, claro, ahí va, de que los otros. Pero sin embargo, de ese mismo sí. Y después, el tema de que el dengue tratado a tiempo, como por suerte me parece que a esta muchacha le sucedió, puede ser tratado. Lo que dice él o la oyente es el tema del dengue hemorrágico, que eso es lo que hubo hasta pandemias de que en algunos países murieron decenas de personas porque no se trataron a tiempo y además el efecto es mucho más rápido. Que por lo que leí es cuando ya tenés una doble picadura, o sea, cuando ya viene en reiteradas ocasiones. Hay un problema y es que los síntomas del dengue en principio se parecen mucho a los de una gripe, ¿no? Porque temperatura alta, dolores musculares, articulares. Le preguntábamos sobre ese punto al profesor Álvaro Fajardo de la Facultad de Ciencias, a quien entrevistábamos temprano, y él decía, bueno, sí, se parecen, pero en el contexto en el que estamos, si alguien tiene esos síntomas, más vale que consulte, claro. Que no se quede con la conformidad de que debe ser una gripe y yo con las gripes me entiendo, no hace falta que vaya al médico, ¿no? Él decía, en este momento y teniendo en cuenta esto que está ocurriendo, ante esos síntomas hay que ir al médico, ¿no? Emiliano, respecto de lo que decía Venir, es cierto que una discusión
que se aplica para este caso y para tantos otros, como las masacres en África o las hambrunas o el peligro por el terrorismo, es quien instala en los medios de comunicación los temas. Pero digo, eso no nos tiene que distraer del punto en cuestión. Y yo citaba el caso de Brasil porque Brasil, justamente por no transparentar más la información y por no haber tomado medidas más drásticas a tiempo, ahora ha tenido que movilizar a sus Fuerzas Armadas con unos gastos súper millonarios que los va a pagar la gente, no los va a pagar. Cuando decimos el Estado somos nosotros que lo bancamos, o los brasileros en ese caso. Y entonces, digo, la vieja máxima que más vale prevenir que curar aplica también para este caso. De modo que yo creo que toda prevención que se pueda adoptar es buena, y yo apuesto a que el gobierno nacional y los gobiernos departamentales así lo hagan, con el apoyo de los organismos internacionales que tienen también su cuota parte de responsabilidad también en este punto. Yo decir simplemente, primero, disminuir, nadie lo ha intentado acá, disminuir la importancia de un problema que además es material, que tenemos 1,5 millones de casos en la frontera terrestre al lado, y que tiene que ver. Ahora, yo quiero hacer dos reflexiones, y para eso a mí me parece, primero, que hay que estar muy informado permanentemente, y hacer las cosas básicas, porque también hay un peligro con esto. Todo te parece poco y te parece que te dicen cosas que no puedes hacer y todo tiene que ser exagerado. No. Las cosas que se pueden hacer son las que están diciendo que se pueden hacer. El problema es que hay que hacerlas y las tenemos que hacer todos. Y en ese sentido verlo. Yo sí quiero decir dos cosas. Una, yo viví en países con dengue, endémico. Guatemala, México, Cuba. Tienen dengue, es normal que la gente tenga dengue. No pasa, no desaparece nunca el dengue. En ese sentido hay un problema de decirlo con toda claridad en el término. El cambio climático, la subtropicalización del Uruguay con clima, la extensión de la enfermedad, de la globalización, tiene esa parte también. Nosotros vivimos en una sociedad, ¿no?, donde al decir de CISEC vivimos con que queremos cuotas de placer sin ningún costo, ¿no? Queremos todos los bienes de la globalización y parece que lo malo no nos va a llegar, no nos llega todo. Con el mayor intercambio de cosas se expone a esas cosas y tenemos que vivir en eso. Por eso termino para ubicar bien las cosas, para que no haya la alarma generalizada en la gente y en lo demás. Y después termino, es una reflexión filosófica interesante, no solo sobre los medios, sino sobre la sociedad, ¿no? Una sociedad hiperindividualizada, donde el conflicto con la sociedad es de uno con la sociedad y no de los colectivos, donde se tiende a hiperpsicologizar todo y el cuerpo está permanentemente amenazado, y vivimos de alerta en alerta. No solo son las enfermedades. Yo estoy aburrido de los semáforos climáticos, ¿no? Donde antes salíamos a la puerta y decíamos, ¿cómo está el clima? Me pongo un busito, me lo saco. Y ahora tenés que ver a las 6 de la mañana en el celular, a las 7 en la televisión y a las 11 desesperados si la alarma bajó de amarilla a roja y está todo el mundo corriendo con él. Entonces hay un sistema muy complicado de psicologización de las cosas. Y eso es así, y no implica minimizar la amenaza de lo que tenemos ni actuar en eso. Pero eso es un sistema complejo de la realidad actual, absolutamente hipertrofiado por las redes sociales, ¿no? Sí, mira, un oyente manda un mensaje de texto que dice algo de eso. Parte del problema es un mundo globalizado del cual estamos permanentemente informados de todo y todo el tiempo, ¿no? A mí, yo quiero insistir con dos cosas. Primero, no me gusta, como titulan algunos periódicos hoy, algunos diarios hoy, el dengue está para quedarse, llegó para quedarse. Eso me parece que no colabora. Y segundo, que empieza por casa esto. Tenemos que empezar a tener un poco más de cuidado en las pequeñas cosas. Tenemos que tener eso que decía en la televisión, que nos parecía una buena campaña de que cuidado con el mosquito del dengue, pero empezar a practicarlo. Si tenemos el agua estancada, si vemos que un vecino lo tiene, las cubiertas, en fin, todas esas cosas me parece que empiezan por casa, y si no, lamentablemente no lo vamos a combatir. Yo reitero lo mismo, ¿no? Acá mirá, el faro del final del mundo, en forma un poco bromística. Sí, hoy Ovenir toma el ejemplar de La Diaria y se encuentra con la sección de humor. Según la parte de humor, dice: alivio, se confirma primer caso de dengue autóctono en Uruguay y gobierno espera que Paranoia ayude a tapar el bochorno de ANCAP. Es una broma, es un chiste. Yo no creo, esto no creo que sea responsabilidad, esta forma de encarar el asunto exclusivamente del gobierno uruguayo, sino que, repito, es algo que veo que se maneja
en muchos lugares, una especie de psicosis con, como decía Gabriel, con un montón de cosas. Es decir, lo que a mí me parece que como seres humanos tenemos que tratar de, no es minimizar, como decía el oyente, sino no magnificar las cosas que ocurren. Yo creo que el poner el foco siempre en algo permanentemente que aparentemente es dramático lleva a que al final uno pierda la perspectiva de las cosas. No importa si es el dengue, la violencia doméstica o el ataque marciano, ¿no? No, un punto que no tocamos, pero creo que es importante, y es que como el énfasis se pone en el combate al vector, que es decir, el mosquito y sus larvas, no solo estaríamos combatiendo el dengue, sino otras enfermedades como estas nuevas que han aparecido. Sí, porque es transmisor de las 13, la de ahí. Exactamente, y digo, más que necesario hacerlo, y recordemos que la sociedad uruguaya está hoy mucho más vulnerable, no solo por esa permeabilidad que todos hemos destacado, sino porque tenemos grandísimos sectores de la población segmentada, digamos, de lo que es la formalidad y de manera mucho más vulnerable. La otra pregunta es también, nos ponemos todos a cazar lo imposible, ¿no? Porque evitar el ingreso de mosquitos parece un propósito casi inalcanzable, digo.